Buenos días, estamos en un espacio muy importante, video podcast. Yo soy SDEC, mi nombre es Viviana Alejandra Calle, yo soy investigadora del Departamento de Estrategia. El día de hoy vamos a abordar un tema que atañe a América Latina, que es la cooperación internacional y la seguridad en la región. Para ello contamos con expertos muy especiales en el tema y vamos a hablar un poco sobre qué es el Departamento de Estrategia. En primer lugar, contamos con la presencia del Coronel Silva, jefe del Departamento de Estrategia. Muy buenos días, Coronel. Vamos a contarle un poco a los oyentes y a las personas que nos escuchan y que nos ven en las redes sociales qué es el Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra. Muy buenos días, Viviana, estimados panelistas, apreciado público. Mi nombre es Elmer Silva, soy el Teniente Coronel de Infantería Marina, jefe del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra. El Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra es un componente de la vicedirección académica que tiene como función mirar desde una forma holística y en prospectiva la estrategia de las fuerzas militares de Colombia, esto enmarcado desde un parámetro de la educación, como lo es la función general de la Escuela Superior de Guerra. En este sentido, el Departamento de Estrategia le apunta a dos procesos macros. El primero de ellos tiene que ver con el proceso M01, procesos académicos y de extensión, y el segundo vértice corresponde al M02, que son los procesos de investigación. El Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra está enfocado como función en matices de lo que es la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos académicos de mayor preponderancia de la Escuela Superior de Guerra, como lo es el curso de Estado Mayor y el curso de Información Militar CIMI. En este sentido, la Escuela Superior de Guerra, por medio del Departamento de Estrategia, le apunta a la Vicedirección de Investigación con investigaciones dentro del grupo de investigación masa crítica en el factor de cooperación internacional. Gracias, Coronel, y parte de esas investigaciones, pues bueno, las vamos a abordar en este podcast. Y para ello, en un primer momento, tenemos la presencia de uno de los expertos, docentes, investigador del Departamento de Estrategia, el señor almirante César Pineda, que nos va a hablar un poco sobre qué es la cooperación en las fuerzas militares. Muy buenos días, señor almirante. Bueno, vamos a contarle un poco a los oyentes qué es la cooperación desde las fuerzas militares, qué es esta cooperación relacionada pues con el tema de América Latina. Alejandra, panelistas y seguidores, buenos días. Yo soy el almirante César Pineda y para tratar este tema de cooperación en seguridad y defensa tenemos que tener en cuenta los intereses comunes que tienen los países para justamente realizar esas operaciones de cooperación. Pero para llegar a esa cooperación no es solamente las fuerzas militares, son los organismos que cada país pone a su disposición, la manera como dispone de esos medios que tiene y cómo esa identidad que se materializa a través de las reglas de enfrentamiento les permite llegar a ese plano operacional que surge, como lo mencioné anteriormente, de esos intereses que hay comunes. Para el caso que quiero tratar, que es la operación contra el narcotráfico Orión, quiero hablar de unos antecedentes que se remontan a 1951, cuando Colombia tuvo su primera participación internacional en la Guerra de Corea con el Batallón Colombia y con 3 fragatas, y en donde comenzó ese camino de lograr la estandarización en procedimientos con los aliados de Estados Unidos, donde se estandarizaron ese tipo de armamento y ese tipo de equipos, de sistemas de armas que le permitieron participar en una situación real de guerra y que ha sido complementada a través del entrenamiento durante ya 75 años, en donde la participación en la operación UNITAS, que es en un formato OTAN con un interés de seguridad hemisférica, le ha permitido estar con esa instrucción permanente en los diferentes roles en temas de buques, de submarinos, en temas aeronavales y del control de tráfico marítimo y de todas esas operaciones marítimas que se pueden desarrollar en la región con un interés común.
Otra de las operaciones importantes ha sido la Operación Panamax, vital para la supervivencia del mundo. En términos comerciales, el Producto Interno Bruto colombiano alcanza el 97% y se mueve por vía marítima. Y no es diferente a nivel mundial. Es un alto porcentaje y este paso que hay por Panamá de ser bloqueado generaría un impacto muy grande para el comercio mundial y por supuesto la afectación para Latinoamérica. La participación en la operación RIMPAC, una de las operaciones más grandes a nivel mundial, en donde el tema de seguridad surge como una necesidad global. Y finalmente la Operación Orión, que es una iniciativa de Colombia a través de la Armada Nacional, en donde la lucha contra el narcotráfico se inició con 8 países de interés en la zona Caribe y donde hubo participación desde sus inicios de las entidades de inteligencia, de los organismos de cada uno de los países para lograr ese objetivo común de esa lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Estamos en la versión número 12, en donde ya logramos la participación de 42 países, 105 entidades de inteligencia, de toda esa parte para poder judicializar a estos actores que se mueven en el dominio marítimo y poder lograr unos resultados importantes que acumulan a la fecha en estas 12 versiones 2.060 toneladas de cocaína, un valor muy importante y que impacta no solamente por el hecho de lo que significan las toneladas de cocaína, sino la protección a nuestros jóvenes, la protección a toda una población que se ve afectada y que requiere un esfuerzo común de los países para poder lograr estos resultados tan importantes. Muchas gracias, señor almirante. Y bueno, el señor almirante tocó varios temas esenciales que creo que los podemos transicionar y que los vamos a abordar más adelante precisamente acá con el coronel William Sierra. Y nos hablabas de ciertos factores de inestabilidad en la región, también de tráfico de cocaína, pero antes de ello vamos a mirar cuáles son esos crímenes transnacionales en América Latina. Y vamos a conectarlo un poco con el experto en el tema, el coronel William Sierra. Él es docente e investigador del Departamento de Estrategia. Muy buenos días, coronel, y vamos a contarle un poco a nuestros oyentes qué es el crimen transnacional en América Latina. Gracias, Alejandra. Buenos días, señor almirante, Elmer, para todos nuestros seguidores en las redes sociales. Y apoyando la campaña de Yo Soy ESDEC el día de hoy y conectando un poco, señor almirante, con lo que usted decía, es importante primero entender el concepto del crimen transnacional, ¿no? Este crimen transnacional son todos aquellos delitos que transgreden las fronteras, es decir, de que saltan de un estado a otro estado. Podríamos, para seguir el ejemplo que usted está hablando, señor almirante, hablar del narcotráfico. El narcotráfico tiene su nacimiento, hablando regionalmente, en América Latina. Diferentes países de América Latina como países categorizados y catalogados como productores. Transgrede las fronteras en el momento que ese crimen, haciendo el hilo conductor, pasa a algunas plataformas de lanzamiento como son Centroamérica. Desde allí el crimen continúa y termina en Europa o en Estados Unidos. Entonces, si nos damos cuenta en este ejemplo, el crimen como tal del narcotráfico transgrede las fronteras. Entonces es importante de poder reconocer y contextualizar el crimen transnacional, transgrede fronteras y salta por diferentes países o naciones. Bueno, entendido entonces, Alejandra, el concepto de ese crimen transnacional, tenemos que mirar cuáles son los crímenes y los delitos transnacionales que afronta como un gran flagelo América Latina. Podemos mencionar el tráfico de sustancias ilícitas, podemos mencionar el tráfico de armas, podemos mencionar la trata de personas. Importantísimo hoy en día a nivel mundial el impacto de los crímenes ciber, ¿no? Estamos hoy en día ya teniendo ataques cibernéticos. Y otra cosa súper importante para el desarrollo del mundo, es más, para la misma existencia de la humanidad, son los crímenes contra el medio ambiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una serie de crímenes que la región ha tenido que enfrentar. Ahora, para poder enfrentar estos crímenes que hemos determinado, obviamente pueden haber muchos más emergentes, tenemos que empezar a mirar cuál ha sido la cooperación de la que hablas tú, Alejandra, frente a generar estrategias para mitigar estos impactos.
Cuando hablamos de esa generación de estrategias, primero tiene que haber un consenso regional. Señora Almirante, usted lo mencionaba, los países tienen que ponerse al orden del día de generar cooperación, coordinación frente a las estrategias para atacar los crímenes transnacionales, que al final de cuentas se están convirtiendo para un problema regional, hemisférico e inclusive para un problema mundial. Dentro de esas estrategias tenemos primero pues la cooperación, es importante. Colombia hace parte de esa cooperación frente a las famosas reuniones que se llaman las Conbifront con diferentes países con los que compartimos fronteras. Una cosa importante, señora Almirante, también es el fortalecimiento institucional. Esto es importante porque indistintamente de que cada uno de los países tenga la forma de cómo aplicar la justicia, cómo hacer todo su proceso de investigación frente a los diferentes crímenes transnacionales, es importante fortalecer las instituciones y no solamente las militares, como usted lo decía. Los crímenes transnacionales se atacan de una forma cinética frente a un poder duro y de una forma no cinética frente a un poder blando. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos esos sistemas de investigación, de judicialización, como usted lo mencionaba, es importante fortalecerlos para reconocer en realidad que estos crímenes van a tener un resarcimiento, un impacto social, para poder decir, o enviar un mensaje, más bien diría yo, a todos los que proyecten volverse en criminales, mirar y pensarlo dos veces. Pienso que es un acercamiento muy importante que tenemos frente a lo que es el crimen transnacional y cuáles son los delitos y más aún cuáles son las estrategias regionales, Alejandra, que se tienen que empezar a trabajar desde ya hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, coronel. Y bueno, hasta ahorita estos temas están muy interesantes, ¿no? Cooperación militar, también crimen transnacional. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes, los oyentes que nos están escuchando, que nos están viendo por redes sociales, dicen, bueno, ¿en dónde podemos encontrar las investigaciones acerca de estos temas que, pues de cierta manera, impactan a todo lo que tiene que ver las ciencias humanas y sociales, a los estudiantes de las distintas universidades? Dicen, bueno, estos temas, ¿dónde los podemos consultar? Coronel Silva. Gracias, Alejandra, señores panelistas. Efectivamente, estos procesos de investigación que desarrolla la Escuela Superior de Guerra los podemos encontrar en nuestro sello editorial de la Escuela Superior de Guerra y en la página principal de nuestra escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Efectivamente, las publicaciones las podemos encontrar en nuestro sello editorial de la Escuela Superior de Guerra. Ahí están todas las investigaciones. Y bueno, seguimos con la segunda parte de nuestro podcast. Y efectivamente, como estamos hablando de América Latina, pues claro que tenemos unos invitados muy especiales. Y vamos a hablar de casos específicos de Brasil, de Perú y sobre todo pues de México, que es un lugar muy estratégico también. Y bueno, más adelante seguimos con nuestro podcast Yo Soy SDEC. Bueno, seguimos con la segunda parte de nuestro podcast Yo Soy SDEC, hablando de este tema tan interesante, la cooperación internacional, seguridad y defensa en América Latina. Y precisamente tenemos invitados muy especiales relacionados con este tema del contexto militar y vamos a enfocarlos un poco en el tema de la seguridad marítima. Para ello contamos con la presencia del capitán de navío Juan Manuel Jiménez. Juan Manuel Jiménez, él es experto en seguridad marítima y bueno, nos va a hablar un poco sobre este tema y quisiera preguntarte, pues dentro de todo este contexto de la seguridad marítima y el tráfico de narcóticos, ¿cómo se puede romper la cadena de narcóticos dentro de los buques de carga? Y bueno, esto ya es un tema muy específico. Quiero que a partir de tu experiencia nos cuentes estas cadenas, ¿cómo se pueden romper estas cadenas? Gracias, Alejandra. Señores, buenos días a nuestros queridos seguidores. Básicamente, todos sabemos que Colombia, primero, es un país marítimo y segundo, está catalogado como uno de los principales productores de narcóticos del mundo. También sabemos que nuestra posición geográfica como país marítimo hace que nos conectemos con el resto del mundo, especialmente a través del mar. Y muy conectados con todo el Caribe, pues el mar Caribe, básicamente. Dentro de la cadena de narcotráfico, que se pueden tener varios eslabones, como es la producción, la comercialización, la Armada Nacional se enfoca especialmente en romper la cadena de distribución. Para ello, ha colocado buzos en distintos puertos estratégicos para verificar algo que es muy difícil verificar a simple vista, como es el casco de los buques.
El tráfico de drogas puede darse porque la persona entra a alguna carga o contamina el buque entrando por la puerta, pero bajo el agua es muy complicado. Entonces para ello se han creado ciertos protocolos que han sido conocidos por el ámbito internacional para hablar el mismo idioma. El mismo idioma me refiero a que hacemos el mismo protocolo, los mismos procedimientos, cosa que pueda ser judicializada en cualquier país. Y en puertos claves como es el puerto de Puerto Bolívar para la exportación de carbón, Santa Marta igual de carbón, Cartagena en el tema petrolero, Coveñas, Turbo, Urabá en el tema de banano, se colocan buzos que su misión principal es verificar los cascos de los buques antes de que el buque zarpe para garantizar que esté completamente limpio. De esto se hace un documento que se envía al puerto de destino con el fin de garantizar que el buque va a salir limpio o lo más limpio que se pueda, o que zarpó del buque en condiciones que permitan garantizar que va libre de narcotráfico, Alejandra. Esto es lo que atañe a Colombia, pero vamos a revisar un poco el tema de México. Muy buenos días, capitán de navío José Luis Santos, un gusto tenerlo en este podcast y precisamente como estas perspectivas son de América Latina y ya abordamos el tema del narcotráfico, quisiéramos saber el tema de la migración en Sudamérica y en Centroamérica, específicamente esa idea del sueño americano, y creo que México vive mucho este tema de la migración hacia el norte. Entonces quisiera que nos abordara un poco las problemáticas de la migración en Centroamérica y en América Latina. Buenos días a todos, gracias Alejandra, gracias a la Escuela Superior de Guerra, compañeros, gracias, y al auditorio que nos escucha. La migración, desde el punto de vista, viendo su definición, es toda la población que quiere cambiar de residencia. Y quiere cambiar de residencia por factores económicos, demográficos, ambientales, y como tratan en ese estado a la población debido a la pobreza. ¿En qué impacta a México para su seguridad nacional? Impacta cuando este flujo de Sudamérica, Centroamérica, de la población va hacia la frontera sur de la República Mexicana. Claro que hay un impacto para la seguridad nacional, ya que esa gente queda desolada, esa gente queda sola, y impacta con el crimen organizado, impacta con gente que queda vulnerable y queda asolada. Ese impacto a los estados también produce unos recursos económicos que no tienen. Ese personal que queda en los estados solos impacta en que el mismo personal, si la delincuencia organizada en ese transcurso hacia el sur, del sur al norte, para llegar al sueño americano, quede ese personal solo y la delincuencia organizada tome hacia ellos. ¿Qué pasa con México? México se convierte en el segundo flujo migratorio del mundo. Antes la India. México está tomando reacciones. En el último reunión que se tuvo en Guatemala, participando gente de Sudamérica como el presidente Petro, Colombia, participó Venezuela, participó Nicaragua, el presidente de México. ¿Y qué estamos haciendo la Organización Internacional de Migración para solventar este problema? Ver la vulnerabilidad de este personal que llega a México para conseguir el sueño americano. Ver también todos los derechos humanos de esta gente, la cual queda vulnerable al llegar a México, y tener ese tránsito del sur hacia el norte. Son 11.5 millones que fueron el año pasado de migrantes que pasan por este corredor sur-norte para conseguir el sueño americano, y así a la vez emigrar hacia Europa, hacia los países de Portugal, España y demás países de Europa. Entonces se convierte en un problema de seguridad nacional, se convierte en un problema donde la República Mexicana trata
y debe de conseguir el mejor trato para esta gente, para el paso libre y con las leyes de derechos humanos, con las leyes para el migrante, tratar de que ese personal pase en su flujo hacia el norte de la mejor manera. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, mi capitán. Y bueno, ya tenemos algunos factores y hemos recopilado hasta acá el tema de, bueno, tráfico de narcóticos por las rutas marítimas, el tema de la migración, pero pues ahorita vamos a revisar un tema también específico en la región. Y les presento al capitán de navío, Flavio Augusto Moraes Vieira Alves. Él es de la Marina de Brasil. Nos va a conversar o nos va a abordar un poco sobre cuáles son esas amenazas transnacionales en Brasil específicamente. Hasta el momento ya hemos visto las particularidades de Colombia, de México. Vamos a revisar cuáles son esas particularidades de Brasil. Bueno, buenos días a todos, los panelistas, los públicos. Y empiezo diciendo que la seguridad, los crímenes transnacionales en Brasil, nosotros tratamos básicamente con una temática policial, cabiendo a las fuerzas militares unas tareas muy específicas y en unas situaciones también muy específicas. Entonces, en este punto, empiezo diciendo que la parte de migración en Brasil no es un problema tan grave. El problema, por ejemplo, hoy el flujo de venezolanos que nosotros tenemos no es tan grande, principalmente por la temática del idioma, pero la concentración en una única región es el problema. Por eso, nosotros en Brasil estamos tratando de interiorizar esta población. Pero la temática de las drogas, sí, esta sí ha impactado a Brasil de una manera sencilla. Y por dos motivos. El primero es que nosotros tenemos más de 200 millones de habitantes, entonces somos potencial consumidores. El otro, que somos centros de distribución de la droga, principalmente hasta Europa y Asia. Entonces hay una temática y esto también involucra, por ejemplo, también el tráfico de armas, que también es muy sencillo. Y la parte ambiental, tenemos la expertise y hemos tratado esto, manejado esto de manera muy bien a lo largo del tiempo. Entonces no pienso que esta parte también sea tan grande el impacto en nuestro país. Entonces la temática de las drogas sí ha impactado de una manera muy grande por estos dos motivos. Gracias a todos. Muchas gracias, capitán. Creo que usted ha tocado un tema muy interesante y que ya el coronel Sierra lo había abordado, y es el tema del impacto medioambiental. Y lo vamos a desarrollar un poco con nuestro invitado también muy especial, el coronel Neyelco Acosta. Él es del Ejército del Perú y bueno, nos va a abordar un poco estas problemáticas relacionadas con el tema de cooperación, pero también con el tráfico o amenazas transnacionales en Perú. Muy buenos días, coronel. Bueno, bienvenido a este espacio y vamos a conversarle un poco a nuestros oyentes cuáles son esas amenazas, pero también, ojo, cuál es ese impacto ambiental. Muy amable señorita, mis señores oficiales. Bueno, en la situación del Perú tiene varias aristas. En primer lugar vemos la migración, que hemos tenido una migración muy importante en los últimos años. Y por esta migración ha habido actores no tradicionales que han influido y han acercado y han expandido su red criminal sobre el Perú. Otro punto importante tener en cuenta es igualmente nuestra triple frontera que compartimos con la hermana República de Brasil, la hermana República de Colombia, en la situación del narcotráfico. Vemos que igualmente otras bandas de crímenes transnacionales tratan de influenciar principalmente en lo que es narcotráfico, en lo que es la minería ilegal y la tala ilegal. Es en ese sentido que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas participa principalmente las Fuerzas Armadas en el control, en el apoyo al orden interno, en el apoyo principalmente a la Policía Nacional, ayudando a mantener ese orden interno tan necesario que el Perú necesita. Para ese sentido, el rol estratégico de las Fuerzas Armadas coayuda a esta Policía Nacional. Vemos igualmente que debido a la crisis migratoria, la crisis política que existe actualmente en Ecuador, a través del Pacto Andino, en enero del año pasado, del presente año, se ha generado una cumbre con los países de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. En tal sentido hemos buscado o se han buscado
fortalecer las alianzas en temas de inteligencia, en temas de seguridad, en temas jurídicos, de tal manera que podamos afrontar de manera coordinada y cooperativamente estos temas tan complejos que tenemos del crimen organizado. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos terminado nuestro podcast. Hemos abordado temas que de cierta manera hacen parte de todos los fenómenos y la problemática de América Latina, con visiones distintas desde la perspectiva marítima, desde la perspectiva de Brasil, México y Perú. Bueno, los esperamos en un próximo podcast. Recuerden, somos parte del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra y estén muy pendientes de nuestras publicaciones en nuestro sello editorial de la Escuela Superior. Bueno, hasta un próximo podcast.